Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Comentemos la primera lectura. El oráculo de Isaías que leemos se refiere a la invasión de Galilea por parte de los asirios hacia los años 734 al 721 a.C. Con esa invasión, los asirios devastaron Galilea. Y en el año 732 a.C., Tiglat-Pilesar III de Asiria deporta a sus habitantes y trae extranjeros para repoblarla. Por eso es que se le llama Galilea de los Gentiles, como nos dice el texto de hoy en la primera línea que leemos, versículo 23b del capítulo 8. Pero Ezequías de Judá, que a diferencia de su padre Ahaz fue un rey piadoso, logró reconquistar Galilea, que recobró su esplendor durante un tiempo. San Mateo ve el cumplimiento de este oráculo. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, capítulo 9, versículo 1, en el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea. Así nos lo dice en el Evangelio de hoy, San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 17. La reconquista de Ezequías es un anuncio de la salvación definitiva realizada por Jesucristo. La luz, que aparece en el versículo 1, capítulo 9, y la alegría, versículo 2, capítulo 9, por la liberación del pecado que nos oprime, versículo 3, capítulo 9, son una realidad plena con Cristo. La Galilea de los gentiles ha sido la primera en recibir la luz de la salvación del Mesías. En la Biblia es muy frecuente el empleo de la imagen de la luz para referirse a Dios, a su ser y su obrar, y el empleo de su opuesto, o sea, la oscuridad, para indicar lo que es contrario a Dios, el pecado en la vida del hombre y sus consecuencias. Al pueblo que caminaba en tinieblas y que habitaba en tierra de sombras y muerte, lo ilumina una luz grande. Versículo 1. Por el pecado, por sus repetidas infidelidades a Dios y a sus preceptos, el pueblo se había colocado en la oscuridad, tropezaba y no hallaba el camino hacia la paz y la felicidad que ansiaba. La intervención de Dios para liberar al pueblo trae como resultado una gran alegría, descrita con dos imágenes tomadas de lo que era fundamental para la supervivencia del pueblo. Primero, poseer su tierra, defendiéndola de sus enemigos. Y segundo, que la tierra, fuera fecunda. La acción de Dios trae alegría, como por una buena cosecha. Como gozan al segar, leemos en el versículo 2, capítulo 9. O como por una victoria contra los enemigos. Como se alegran al repartirse el botín, leemos en el versículo 2 del capítulo 9.
Recordemos que repartirse el botín es el derecho de los vencedores en una batalla. Así que es una alegría que es como la de una buena cosecha, que obviamente les permite la subsistencia con tranquilidad, y también como la alegría por una batalla en la que uno vence al enemigo y se libra de él y alcanza esa paz y esa estabilidad que necesita para ser feliz. Claro, los enemigos que oprimen y hacen la guerra al pueblo serán vencidos por Dios como en el día de Madián. Así nos dice el texto. El día de Madián está narrado en el libro de los Jueces, capítulo 7, versículos 16 al 22. Y allí, en medio de la noche, los madianitas que amenazaban al pueblo israelita, Gedeón los vence solo con la luz de antorchas encendidas. Es una imagen, ¿verdad?, para darnos cuenta de que Dios, con su luz, la luz que irradia la santidad de Dios, la fuerza, la omnipotencia, el amor, todo lo que es Dios, irradiado como la luz, vence. Vence el mal, vence el pecado. Por eso la luz vence las tinieblas de la noche. Pasemos a la segunda lectura. El domingo pasado comenzamos a leer la primera carta de San Pablo a los Corintios, cuya lectura se extenderá hasta que comience la Cuaresma, dentro de unos cuantos domingos. En el fragmento de hoy, Pablo reprende a los corintios por las divisiones que hay entre ellos por razones partidistas, lo que constituye un escándalo, un antitestimonio por su falta de unidad. Pablo lo hace con un tono severo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 10. Se habían formado grupos en torno a figuras importantes en la evangelización. Pablo, Apolo, Cefas. Cefas es el nombre de Pedro, sinónimo de Pedro, ¿verdad? En el versículo 12 nos dice, se mencionan esos tres nombres como figuras importantísimas en la evangelización, detrás de las cuales se habían dividido la comunidad cristiana. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas o de Pedro. Apolo era un judío convertido procedente de Alejandría, Egipto, buen conocedor de las Escrituras y muy elocuente. Dice el texto también que había quienes declaraban su pertenencia exclusiva a Cristo. Yo soy de Cristo. Pablo distingue al maestro de sus ministros. Solo el maestro es el Salvador, porque solo Él ha sido crucificado por toda la humanidad. Solo en su nombre se predica el Evangelio y se administran los sacramentos. Los creyentes pertenecemos y seguimos solo a Cristo. De ahí surge la unidad. Unidos con un mismo pensar y un mismo sentir, como dice Pablo en el versículo 10. O sea, en el pensar y el sentir de Cristo. Pero la unidad no es uniformidad, ya que cada cual vive su unión con Cristo con sus características y con sus matices propios. Una orquesta sería un ejemplo de unidad en la diversidad. La riqueza de su sonido proviene de que cada instrumento interpreta las notas que le corresponden con su propio timbre. No todos los instrumentos suenan igual, ni tocan las mismas notas, pero el conjunto interpreta armónicamente la misma composición. Hace muchos siglos, San Agustín lo expresó de este modo. En lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. En todo, caridad. En el versículo 17 encontramos que Pablo nos dice que no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio.
Con esto, Pablo no contrapone evangelización y sacramentalización. Lo que señala es que no bautiza para buscar adeptos a su persona. Su tarea es predicar a Cristo crucificado, como leeremos más adelante en su carta en el versículo 23. Pasemos al Evangelio. El Evangelio nos narra que Jesús se establece en Cafarnaúm y desde allí despliega su actividad. Versículo 13. Cafarnaúm era una ciudad costera del mar de Galilea, rica en recursos naturales, paso de rutas comerciales, con una población mixta en la que solo la tercera parte era judía. Estaba situada en la región conocida como Galilea de los Gentiles, dice el versículo 15, que ya lo vimos y lo explicamos al comentar la primera lectura. Por eso, San Mateo ve en ello el cumplimiento del oráculo del profeta Isaías que comentamos en la primera lectura. La predicación de Jesús es una llamada a la conversión, porque está cerca el reino de los cielos, dice en el versículo 17. Porque viene el reino de los cielos y para que venga el reino de los cielos. Viene en la persona de Jesús. Quiere venir a cada uno de nosotros y para ello es necesaria la conversión. Mateo emplea la expresión reino de los cielos en lugar de reino de Dios, para no usar la palabra Dios, que los judíos, por respeto, evitaban pronunciar. El reino de Dios es una realidad en Cristo, en su persona, sus palabras y obras. En Él reina Dios, porque se cumple perfecta y plenamente su voluntad. Como dirá Él mismo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Juan 4:34. O sea, la voluntad de su Padre Dios. La conversión no consiste en dejar de hacer algunas malas acciones o en hacer algunas buenas acciones. La conversión supone dejarnos cambiar por Dios la mente y el corazón para hacernos como Él es, pensar como Él piensa, querer lo que Él quiere, amar como Él ama. Por tanto, es una tarea de toda la vida. Los medios para dejar a Dios obrar esta transformación, los medios para lograr la conversión, son la oración, la meditación de la Escritura, la celebración de la liturgia, la adoración eucarística, el frecuentar bien dispuestos los sacramentos, el dedicar tiempo a formarnos en la fe, servir generosamente al prójimo, especialmente a los más necesitados, y las prácticas penitenciales, como lo son el ayuno, la abstinencia y la limosna. En la segunda parte del texto evangélico, Jesús llama a dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés y Santiago y Juan, que formarán parte de los 12 apóstoles. Es importante resaltar que la iniciativa es de Jesús. Jesús ve, se fija, conoce al que llama, así lo expresa el texto. La llamada es personal, si bien el seguimiento se lleva a cabo en comunidad. Notemos que Jesús llama con autoridad, ejerce un atractivo y cautiva al punto que los llamados son capaces de dejar su modo de subsistencia y, en el caso de los zebedeos, Santiago y Juan, incluso a su padre. El llamado es a ir detrás de Jesús,
venid en pos de mí, dice el versículo 19. Jesús marca el camino. El seguimiento no consiste en seguir preceptos o doctrinas, sino a una persona, a Jesús. El seguimiento asocia a una comunidad. Y finalmente, la llamada es para una misión. Os haré pescadores de hombres. Encontramos en el versículo 19. El texto cierra en el versículo 23 diciéndonos: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El anuncio de la buena noticia o evangelio del reino va acompañado de signos visibles que apuntan a su presencia: las curaciones. La liberación de la enfermedad apunta a la liberación del pecado, la verdadera enfermedad. La conversión, mediante la cual, como hemos dicho, nos dejamos transformar por Dios para alinearnos con su voluntad, nos libera del pecado. Hoy el Evangelio nos invita a examinar hasta qué punto estamos dejando que el reino de Dios se dé en nosotros. La llamada de los primeros apóstoles es modelo de cómo hay que dejar lo que sea necesario para poder seguir a Jesús y permitir que el reino se dé en nosotros. Recordemos que tanto Pedro y Andrés como Santiago y Juan dejan la pesca como modo de subsistencia. Y Santiago y Juan incluso dejan a su familia, representada en la figura de su padre Zebedeo, con quien trabajaban en el momento en que Jesús los llama. Así que hay que dejar lo que sea necesario para poder seguir a Jesús y permitir que el reino se dé en nosotros. Todos hemos sido llamados por Dios. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Qué hemos dejado? ¿Qué nos negamos a dejar? Repasemos también qué medios ponemos para dejarnos cambiar por Dios la mente y el corazón, es decir, para convertirnos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.